Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy tengo el placer de charlar con Daniel Charte, que es psicólogo, y vamos a hablar sobre cómo nos afecta a nivel de mentalidad y cómo afrontar esta situación de confinamiento a nivel de mentalidad y a nivel de gestión emocional. Así que, Dani, primero de todo saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias, Jordi, encantado de estar aquí. Pues vamos allá. Dani, ¿cómo crees que es la mejor forma de afrontar esta situación de confinamiento que nos ha venido encima? A ver, yo creo que esto es una crisis donde las hay de cualquier tipo. Entonces, esto es una crisis más, que ha pasado la humanidad por muchísimas crisis. Esta es una más, ni más grave ni menos grave, muy probablemente. Entonces, yo creo que esto se tiene que afrontar con la misma mentalidad con la que se debe afrontar cualquier otro tipo de crisis, que es con, vale, es una oportunidad, tal, todo lo que dice todo el mundo, la mayoría de gente dice lo mismo. Lo que pasa es que a la hora de hacer, yo creo que una cosa muy importante que la gente no tiene tanto en cuenta es que sí, aprovecha mucho las oportunidades, esto es una oportunidad para crecer, para aprender, tal, no sé qué, que sí, que está muy bien, pero al final la gente lo que hace es quedarse mirando series y pelis en casa. ¿Me explico? Entonces Sí, yo creo que eso... Dime. no todo el mundo, la mayoría de gente sí lo hace, pero la mentalidad adecuada quizás sería afrontarlo como un crecimiento, buscar la manera de salir reforzado de esto. Claro, por supuesto. Sin embargo, puedes hacer un esfuerzo concreto, específico, que ya hacías antes y que puedes hacer en un momento donde no hay crisis, o puedes aprovechar este momento de crisis y hacer todas estas cosas que cuando tu vida sigue el ritmo normal, el ritmo paulatino, sobre todo si eres una persona muy productiva, que aproveches ahora para hacer todas las cosas que no puedes hacer cuando llevas una vida normal a cabo. ¿Me explico? Claro. Si eres Sí, una persona que viaja muchísimo y no puedes dedicarte al entrenamiento físico, aunque seas un crack en la vida, si no tienes tiempo para entrenar, pues tienes ahí un defecto, tienes una debilidad, tienes un déficit. ¿Me explico? Entonces, puestos a elegir, está muy bien que trabajes en tu empleo y en las cosas que te importan y en las cosas que ya trabajas igualmente cuando no hay ninguna crisis, pero que aproveches este momento para hacer las cosas que no puedes hacer cuando hay una crisis, por ejemplo. claro, y está muy bien esto que comentas, Dani, porque, mira, yo precisamente algo que he ganado en estos días en casa es que ahora puedo entrenar cada día, cosa que no podía hacer cuando vas con el ritmo normal de vida, de Claro, trabajo y de vida en general. muy bien, muy bien. Y esto es algo que va muy bien, es lo que comentas también, si estás ahí viviendo acompañado para reforzar lazos, aunque también puede ser un arma de doble filo esto también, ¿eh? Uh-huh. Que Sí, dicen que es verdad. se dice que va a haber, bueno, en China de hecho ya ha habido divorcios, bastantes divorcios a raíz de estos días de convivencia. Pero es entendible porque la gente, la mayoría de la gente, por desgracia, aquí siempre hablamos de mayoría, eh, no saben muy bien cómo lidiar el estar acompañados de una persona constantemente y tampoco saben muy bien cómo lidiar con el hecho de dar espacio, ¿de acuerdo? Si en una pareja, o ni siquiera una pareja, en una familia, o quizás estás encerrado con tus compañeros de piso, si no sabéis daros el espacio el uno al otro, van a haber roces, va a Claro, haber irritación, va a haber agobio, va a haber todas estas cosas. Entonces, claro. dentro de lo que es el confinamiento, si esperemos que sí, gracias a Dios, estés en un piso o en una casa en la cual tengas tu espacio propio, por ejemplo, si estás en un piso compartiendo piso, espero que como mínimo tengas una habitación para ti solo. ¿Me explico? Entonces, en tómate en serio lo de hacer de ese sitio, de ese lugar, de ese momento del día, incluso aunque sea como una especie de templo para la soledad, porque también en estos momentos, sobre todo si no estás solo, te vas a dar cuenta del valor de la soledad. Y todas esas personas que dicen, ay, es que qué putada es estar solo. En este momento de crisis, de confinamiento, las tornas se giran. Los que están acompañados prefieren estar solos y los que están solos prefieren estar acompañados. Entonces, la solución, la clave aquí no está en estar solo o en estar acompañado, sino en saber gestionarlo. Es una habilidad y eso es una buena noticia, porque si estás confinado con tu pareja o con tu familia, la solución no es deshacerte de ellos, la solución es aprender a convivir con ellos. Por desgracia no depende solamente de ti,
pero hay una gran parte que sí que depende de ti y eso es, como he dicho, la capacidad de aislarte unas horas al día y saber disfrutar de la soledad, que no te sientas en deuda de estar con la otra persona o lo que sea, incluso pídeselo, dile, vale, todo genial, hacemos estas cosas juntos, me lo paso muy bien y estoy muy a gusto, pero durante estas horas yo necesito estar solo, estar con mis pensamientos, estar con mis proyectos, estar conmigo mismo y ya está. Entonces yo creo Es que es muy, culpa de eso. es muy interesante esto que comentas. De hecho, te voy a contar mi caso. Yo estoy con mi familia y tengo un padre muy nervioso, ¿vale? Y en este caso sí que es importante tener espacio para ti, porque además él, como no puede salir, está nervioso, se pone a mirar la tele, que precisamente no es lo más saludable del mundo en este momento. Y tener espacio para ti te permite poder trabajar en lo tuyo sin interrupciones, sin malos rollos y manteniendo una convivencia adecuada, creo yo. Claro, por supuesto. Y lo más importante de esto es que la gente no se da cuenta, pero lo hablaba el otro día con David Calvo, y es que en estos momentos es más importante que nunca que tu entorno sea el más óptimo posible, porque te vas a pasar en casa muy probablemente durante varios meses. Entonces, todos los estímulos y todo aquello que te imprime de alguna manera, que te afecte, que te influya de alguna manera de tu entorno, va a acabar teniendo un peso mucho más grande del cual tendrías si tuvieras una vida normal en la cual estás en casa, pero vas saliendo de ella, vas haciendo otras cosas, no estás encerrado en casa. Ahora, como estamos encerrados en casa, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que tenemos en casa y con cómo nos comunicamos con nuestro hogar, sin tonterías, pero para que se entienda, y cómo nuestro hogar se comunica con nosotros. Claro. Y un tema muy interesante que quería tratar contigo, Dani. ¿Eres partidario de los horarios o no? En De los estos días. horarios, ¿qué quieres Sí, de decir? mantener unos horarios estrictos, es decir, marcarte unos horarios de tal hora a tal hora, tal hora para, es decir, para ganar productividad, o más bien al contrario. Pues mira, depende. Yo personalmente sí que creo que hay gente que es más madrugadora, gente que es más trasnochadora, depende de ti, depende de lo que te conviene. Casi normalmente, casi siempre, si tienes un empleo, si tienes un negocio, si tienes que estudiar, si tienes que hacer cosas que hace la mayoría de las personas en esta sociedad, sí que tienes un horario marcado que es el de me levanto por la mañana, me voy a acostar por la noche. Pero si tú personalmente prefieres, te sientes más a gusto y además eh, te das cuenta de que eres más productivo, por ejemplo, yéndote a dormir tarde y levantándote a las tantas, pues ahora mismo tienes la libertad de hacerlo e incluso de probar. Porque hay mucha gente que dice, hostia, sí, me tengo que levantar súper temprano para ir al colegio, a la universidad, al trabajo, donde sea, pero nunca tienen la oportunidad de probarlo de Claro, otra manera. Imagínate que ahora durante el confinamiento tú decides, pues mira, me voy a dormir a la hora que me dé la gana y me voy a despertar a la hora que me dé la gana. Y resulta que creas un nuevo hábito, un nuevo ciclo de sueño que resulta que te va mucho mejor, eres mucho más productivo, estás mucho más cómodo y luego después del confinamiento te das cuenta de que te sale más rentable seguir yéndote a dormir a las tantas y seguir despertándote a las tantas. Hay gente, genios, de los cuales se ha hecho un horario de sueño y se ha visto que bastantes de ellos tenían un periodo de sueño irregular, ¿de acuerdo? Dormir es muy importante, pero cuando duermes a ver, evolutivamente sí que hay unas pautas marcadas, pero cada ser humano es muy diferente. Entonces yo creo que claro. no sale mal tomarte esta oportunidad para probar si quieres. Si no, yo personalmente sí que me atengo a mi rutina porque ya me va bien y me encanta. Levantarme con la luz del día y todo esto me encanta, me va súper bien a mí. Pero para los que no, yo les animaría a probar. Yo también soy partidario de levantarme temprano, además por la mañana estoy cuando más activo estoy, Ujú. aunque como bien dices, depende de cada persona. Solo añadiría que a lo mejor este cambio de horarios que te refieres de probar cosas diferentes está muy bien esto, porque además ahora puedes probarlo, puedes cambiar cada día si te apetece, porque no hay Claro, que seguir en casa, sí, pero sí. luego también tiene que ser escalable una vez salgamos de esto. Es decir, si te vas a dormir cada día a las 4 de la mañana y te levantas a la 1 del mediodía, luego cuando salgas de aquí te será difícil mantener este ritmo de vida. Claro, por supuesto, esto también hay que aplicarlo con una responsabilidad. Si eres un estudiante y después de la cuarentena vas a tener que volver al horario normal, no lo hagas, no te vas a ir rentable, no vas a ganar Claro. nada. O tómatelo como unas vacaciones si quieres, aunque luego tendrás que afrontar las consecuencias del volver al antiguo y estar durmiendo hasta las tantas porque te cuesta. Pero si tienes un negocio, por ejemplo,
Igual nunca se te había pasado por la cabeza, ahora lo pruebas y te va bien. En este caso lo decías sobre todo. Pero sí, tienes razón. Y a nivel de gestión emocional, ¿qué crees que nos conviene para mantener las emociones? Porque hablando con todo el mundo, la gente, incluso yo también, pasas por momentos diferentes durante estos días. Y pasas momentos mejores, momentos peores, momentos que no sabes exactamente cuándo saldrás de esto, momentos que estás muy productivo. ¿Cuál crees que es la forma de afrontarlo emocionalmente? O actividades que nos potencien de forma emocional. Pues mira, desde mi punto de vista y experiencia, creo que lo que más sale rentable es intentar imitar al máximo nuestro estilo de vida antes de la cuarentena dentro de casa. Me explico. Si tú antes salías a correr, pues corre en el sitio, haz jumping jacks, haz sentadillas, haz flexiones, sigue entrenando en casa. Preferiblemente a tener un espacio que tengas en casa. Hay gente, por ejemplo, que tiene la maravillosa suerte de tener un pequeño porche o un ático donde puedas salir, que te dé el aire, que no tengas un techo encima de tu cabeza. Y eso es Sí, bueno, maravilloso. los que somos de pueblo lo tenemos, esto tenemos la ventaja ahí, Exacto. al Pues menos. eso, aprovecharlo porque no todo el Por mundo lo eso, por tiene. eso, por eso he venido al pueblo. Claro. No pasa Entonces, esto. ¿qué pasa? La gente en esta situación, pues lo que más le conviene hacer es simularlo. La gente que no tenga estas disponibilidades, pues que intente simular lo máximo posible, aunque sea en el cuarto de caza, da igual. Hay estudios que demuestran que se palia bastante la diferencia del impacto donde estás si simulas al máximo los estímulos. Si tú, por ejemplo, vas a entrenar y te pones auriculares donde escuches el sonido de la lluvia o el sonido de los pajaritos o lo que sea, cosas que simulen la naturaleza, tu cuerpo va a responder muchísimo mejor y yo qué sé, imagínate que cierras los ojos incluso y te imaginas que estás en el bosque. Hay muchos estudios que demuestran que entre imaginar algo con todos los estímulos posibles y realmente vivir algo o hacer algo en concreto, no hay mucha diferencia a nivel neuronal, a nivel neurológico de cómo reacciona el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces lo que recomiendo es que dentro de vuestras capacidades intentéis simular al máximo las actividades y los entornos en los cuales os veías antes de la cuarentena, sobre todo si estáis a gusto con ella, Claro, por un no, lado. muy bien. Luego, para mí lo más importante no es tanto la gestión emocional, sino la gestión de acciones, ¿de acuerdo? Porque lo más importante durante estos momentos no es cómo uno se siente, sino lo que uno hace, ¿de acuerdo? Porque por causa de que nos sentimos mal durante estos momentos, dejamos de hacer las cosas que debemos hacer. Y esto lo único que va a hacer es hacernos sentir todavía peor. Entonces, lo que tenemos que hacer, independientemente de cómo nos sintamos, es hacer lo que nos toca hacer lo que debemos hacer. Por ejemplo, hay gente que se ha quedado en confinamiento, pero que antes del confinamiento ya se pasaban todo el día en casa trabajando, ya sea online, en marketing, en dropshipping, en lo que sea, ¿de acuerdo? Y esta gente, ¿te crees que les va a afectar el estar en cuarentena? Para ellos es un día más, Claro. ¿entiendes? Entonces la cosa es no parar de hacer cosas, no parar de ser productivo. No tomarte esto como unas vacaciones necesariamente, o como mínimo tomártelas al final del día o después de haber sido productivo. ¿Me explico? Pausitas, pero no durante 3 días seguidos solamente mirando películas, series y videojuegos. Me explico, eso no es, Sí. no te estás mereciendo esto. Entonces, más que gestión emocional, es gestión de acción. Sigue haciendo las cosas que tienes que hacer, haz más, incluso planifica todo lo que tienes que hacer, planifica los premios, las pausas, los descansos, las recompensas, pero no dejes de hacer cosas y así te voy a garantizar que te vas a sentir muchísimo menos mal de lo que te sentirías si no hicieras nada y te abandonaras a ti mismo o a la procrastinación y eso. Es muy interesante esto que has comentado. La acción luego te llevará a la emoción. Es que mucha gente lo entiende al revés y es totalmente erróneo. A ver, la cosa es un camino de doble sentido. Lo que pasa es que tú no puedes modificar tus emociones directamente, al menos no todavía, o no se sabe cómo. Entonces, hasta que lleguemos a ese punto, la única herramienta que tienes son tus pensamientos y tus acciones. Entonces, si tú te pasas el día no haciendo nada productivo y pensando con una mentalidad y un filtro y un foco y un enfoque negativo, pesimista, alarmista, desesperado,
pánico y todas estas cosas no te van a hacer ningún bien, incluso aunque tuvieras razón, porque no depende de ti, no puedes hacer nada al respecto, no lo puedes alterar. Entonces aquí la pregunta ya no es ¿debo saber la verdad? ¿Cuál es la verdad? No, la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué me conviene? Punto. Y a veces no nos conviene saber la verdad, es así de sencillo, sobre todo si no estamos dispuestos a asimilarla, tolerarla y trabajar con ella. Y algo que has dicho también, qué depende de ti? La clave aquí es saber lo que depende de ti y lo que no. Que esto se pare mañana, que esto me refiero al virus, que el coronavirus se pare mañana, no depende de nosotros exclusivamente, escapa de nuestro control. Lo que sí depende de nosotros es no salir en estos momentos para no colapsar más el sistema sanitario, seguir trabajando en nuestros proyectos, aprovechar para leer también, que no lo hemos dicho, pero también es una actividad importante que se puede hacer, potenciadora, hacer ejercicio en lo que se pueda y al final teletrabajar, mantenerte activo en lo que puedas. Por supuesto, pero también voy a decir una cosa con la que la mayoría de gente no está acostumbrada porque no es lo que se les dice, pero una persona inteligente en estos tiempos de crisis se informa sobre la realidad y sobre la actualidad, pero o sea, no tienes que usar esa información para volverte loco ni desesperarte, porque eso es el mayor peligro. De hecho, si eres una persona susceptible o eres una persona que realmente no estás segura de si vas a poder tolerar la verdad, no hagas esto. Esto no es apto para todos los públicos. Pero si eres una persona inteligente, responsable, madura, con pleno control emocional y con un poco de visión de contexto, te interesa mucho ponerte al día y enterarte de cuál es la actualidad económica, política, social, nacional, en todos los aspectos, para entender cómo va a afectar el coronavirus a la sociedad, como mínimo española o de tu país o de lo que sea, aunque esto va a llegar muy probablemente a todos los rincones del mundo. Ya ¿Cómo va a está, afectar? ya está Claro, ya. ¿cómo va a afectar esto a tu vida el día de mañana, la semana que viene, el mes que viene, este año y el año que viene y los próximos 5 años? Porque no nos olvidemos que después de este coronavirus habrá una recesión económica. Entonces yo creo que te conviene muchísimo aprovechar este momento para entender un poquito qué es lo que te conviene hacer a continuación para tu vida futura y para tus proyectos futuros y cómo todo esto va a repercutir en lo que tú quieres hacer. Porque tú y yo, por ejemplo, Jordi, que nos dedicamos al desarrollo personal, la gente ahora mismo, sobre todo la gente que tiene menos visión de futuro y no es tan consciente de todo lo que está pasando, adivinas cómo están emocionalmente. Muy jodidos, Desesperados, muy en jodidos. pánico. Lo último en lo que están pensando es, hostia, pues voy a mejorar mis relaciones. Hostia, pues voy a mejorar mi economía. No, no, no. Pirámide de Maslow. Cuando la gente no percibe que el escalón más bajo, que es el de la supervivencia, está solventado, nos volvemos a comportar como animales. Entonces, en este momento, la mayoría de población ha retrocedido al escalón de abajo y ahora mismo no están predispuestos para invertir dinero, tiempo, recursos o lo que sea en desarrollo personal, cuando en realidad es lo más inteligente que se puede hacer en este momento. Pues sí. Porque en momentos en los que el ser humano percibe peligro, ¿quién toma el control? La mente subconsciente, el lado instintivo del cuerpo, porque se percibe una amenaza. Aunque hoy en día es la peor manera de lidiar con esto. ¿Me explico? Te explicas. Y es muy interesante también lo que comentas de la flexibilidad, que has comentado ahí, lo que nos va a cambiar a todos esto a nivel humano y sobre todo también a nivel laboral y económico. Y habrá que ser flexible y reinventarse en muchos casos e innovar. Es decir, saber encontrar la manera de mejorar lo que estás ofreciendo, lo que estás haciendo, para adaptarte a la nueva situación que vamos a salir de esta. Exactamente. Y ahora mismo ser consciente de que el concepto de ser egoísta es un concepto muy escurridizo y muy resbaladizo, ¿de acuerdo? Si tú, como ciudadano, pretendes ser egoísta y llevar a cabo una serie de acciones que ahora mismo percibes que a ti te van a afectar positivamente a costa de los demás, no te engañes, porque el día de mañana, todo lo que hoy te está pasando a ti de bueno, que le está pasando de mal a los demás, otras personas también van a pensar como tú. Y ellos van a mirar por su propio bien a costa de gente como tú. Y la mala noticia de esto es que tú, ¿qué poder tienes?
¿Tú cuántos recursos tienes? ¿Cuánto influyes tú en el mundo? ¿Cuánta capacidad de influencia tienes? Porque si una persona con mayor influencia que tú decide tomar las mismas decisiones que tú estás tomando, adivinas quién va a salir más jodido, efectivamente. Claro. Entonces, tanto si estás en el eslabón más débil como si estás en el eslabón más fuerte, lo último que te interesa es ser esa clase de egoísta miope que no ve más allá de su propia nariz y no mira por los demás, porque todo lo que les pasa a los demás te acabará afectando a ti. ¿De Sí, acuerdo? Lo que digo es siempre. una cadena. Claro, si tú, por ejemplo, disparas a una persona para robarle todo el dinero y no la conoces de nada, piensas, hostia, esto a mí no me afecta. Vives toda tu vida bien o media vida bien y luego tienes cáncer y resulta que el tío al que has matado para llevarte su dinero podría haber sido el próximo premio Nobel de Medicina que hubiera curado el cáncer y tú seguirías vivo. Estas cosas es la ley del caos, el efecto mariposa. Todas estas cosas tienen sentido, porque aquí se ha visto un claro ejemplo de efecto mariposa de cómo una persona ha hecho un error a conciencia o a desconciencia, sea de la manera que sea. Hay gente que dice que todo esto ha parecido con un chino comiéndose un murciélago en China, en un mercado, y hay otra gente que dice pues que, bueno, el virus vino de Canadá, se lo llevaron a China, sea como fuere. Sí, hay varias teorías al respecto ahí. Sea como fuere, ha sido un error. Un pequeño error que miren lo que ha desencadenado. Nos ha afectado a todo el mundo. Todo el mundo infectado, Sí. exacto. Por eso hay que tener muchísimo cuidado y no subestimar las acciones de uno. Porque al final, consecuencias como estas llegan. Claro. Dani, pues un placer tenerte aquí y la conversación. Creo que ha quedado un vídeo muy útil para todos. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por tenerme aquí y nada, que vaya todo genial. Un abrazo. Un abrazo y repetimos un día. Cuando quieras. Venga, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Suscribiros si os ha gustado, dejadle a like, suscribiros al Instagram de Dani y un placer. Chao.